Patas arriba, la escuela del mundo al revés, por Eduardo Galeano, parte 70. En Colombia, el país que más violencia sufre, el 85% de los desvividos es víctima de la llamada violencia común y solo el 15% se desvivió por la llamada violencia política. ¿No será que la violencia común expresa de alguna manera la impotencia política de las sociedades que no han podido fundar una paz digna de su nombre? La historia es contundente. El veto norteamericano ha prohibido o ha acorralado hasta la asfixia muchas de las experiencias políticas que han intentado arrancar las raíces de la violencia. La justicia y la solidaridad han sido condenadas como agresiones foráneas contra los fundamentos de la civilización occidental. Y sin pelos en la lengua, se ha dejado bien clarito que la democracia tiene fronteras y cuidado con pisar la raya. Esta es una historia muy larga, pero no viene mal recordar al menos los ejemplos de Chile, Nicaragua y Cuba. A principios de los años 70, cuando Chile intentó tomarse la democracia en serio, Henry Kissinger puso desde la Casa Blanca los puntos sobre las is y anunció el castigo de esta imperdonable osadía. Yo no veo por qué, advirtió, tendríamos que quedarnos cruzados de brazos ante un país que se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. ¡Wow! Parece que... ¿Qué pasó con el tiempo? ¡Ay, imperio Estados Unidos! El proceso que desembocó en el cuartelazo del general Pinochet ha dejado en el aire algunas preguntas que ya casi nadie se formula a propósito de las relaciones entre los países de las Américas y la desigualdad de sus derechos. Hubiera sido normal que el presidente Allende dijera que el presidente Nixon no era aceptable para Chile. Como toda normalidad, el presidente Nixon dijo que el presidente Allende no era aceptable para Estados Unidos. Hubiera sido normal que Chile hubiera organizado un bloqueo internacional de créditos y de inversiones contra Estados Unidos. Hubiera sido normal que Chile hubiera comprado políticos, periodistas y militares norteamericanos y los hubiera empujado a ahogar en sangre la democracia. Y si Allende hubiera articulado un golpe de Estado para impedir la asunción de Nixon y otro golpe de Estado para derribarlo. Las grandes potencias que gobiernan al mundo ejercen la delincuencia internacional con impunidad y sin remordimientos. Sus crímenes no conducen a la silla eléctrica, sino a los tronos de poder. Y la delincuencia del poder es la mamá de todas las delincuencias. Por lo tanto, para ser presidente de Estados Unidos, el único requisito es volver a mentir, y volver a mentir, y volver a mentir. Pero es algo que no sé por qué no entendemos los países latinoamericanos. Estados Unidos siempre va a mentir y siempre vamos a hacer ese territorio de violencia y donde somos los que pagamos toda su poder y lo dejamos ser y no entiendo. En fin. Bueno. Con 10 años de guerra fue castigada Nicaragua cuando cometió la insolencia de ser Nicaragua. Un ejército reclutado, entrenado, armado y orientado por los Estados Unidos. Atormentó al país. O sea, las estrategias de Estados Unidos no cambian, pero no lo ven, o sea, no lo vemos. Como que
las generaciones se quitan ese chip y siguen adorando, idolatrando a Estados Unidos. Y no lo entiendo. O sea, no es comprensible para mi mente eso. Un ejército reclutado, entrenado, armado y orientado por los Estados Unidos atormentó al país. Durante los años 80, mientras una campaña de envenenamiento de la opinión pública mundial confundía el proyecto sandinista con una conspiración tramada en los sótanos del Kremlin. Pero no se atacó a Nicaragua porque fuera el satélite de una gran potencia, sino porque volviera a serlo. No se atacó a Nicaragua porque no fuera una democracia, sino para que no lo fuera. En plena guerra, la revolución sandinista había alfabetizado a 500,000 de personas, había abatido la mortalidad infantil en 1/3 y había desatado la energía solidaria y la vocación de justicia de mucha gente. Ese fue su desafío y esa fue su maldición. Al fin, los sandinistas perdieron las elecciones por el cansancio de la guerra, extenuante y devastadora. Y después, como suele ocurrir, algunos dirigentes pecaron contra la esperanza, pegando una voltereta asombrosa contra sus propios dichos y sus propias obras. En los años de guerra había paz en las calles de las ciudades de Nicaragua. Desde que se declaró la paz, las calles son escenarios de guerra, los campos de batalla de la delincuencia común y de las pandillas juveniles. Acotación. Mapamundi. La línea de Ecuador no atraviesa por la mitad el mapamundi que aprendimos en la escuela. Hace más de medio siglo, el investigador alemán Arno Peters advirtió esto que todos habían mirado, pero nadie había visto. El rey de la geografía estaba desnudo. El mapamundi que nos enseñaron otorga 2/3 al norte y 1/3 al sur. Europa es en el mapa más extensa que América Latina, aunque en la realidad América Latina duplica la superficie de Europa. La India parece más pequeña que Escandinavia, aunque es 3 veces mayor. Estados Unidos y Cancún ocupan en el mapa más espacio que África y en la realidad apenas llegan a las 2/3 partes del territorio africano. El mapa miente. La geografía tradicional roba el espacio, como la economía imperial roba la riqueza. La historia oficial roba la memoria y la cultura formal roba la palabra. Un joven antropólogo norteamericano, Dennis Rogers, se metió de pandillero en una de las bandas que aterrorizan los barrios de la ciudad de Managua. El antropólogo pudo comprobar que las pandillas son la respuesta violenta que dan los jóvenes a la sociedad que los excluye y llegó a la conclusión de que no solo florecen por causa de la pobreza feroz y de la ausencia de cualquier posibilidad de trabajar o estudiar, sino también por la desesperada búsqueda de alguna identidad. En los años 70 y 80, años de revolución y guerra, los jóvenes se habían reconocido en su país, colonia que quería ser patria, pero los jóvenes de los años 90 se han quedado sin espejo. Ahora son patriotas de barrio o de alguna calle de barrio y pelean a muerte contra las bandas del barrio enemigo o de la calle enemiga, defendiendo su territorio y organizándose para pelear y para robar. Están un poco menos solos y un poco menos pobres en su comunidad atomizada y empobrecida. Ellos comparten lo que roban y el botín de sus zarpazos se traduce en pegamento, marihuana, trago, armas, zapatos Nike y gorras de béisbol. También en Cuba se ha multiplicado la violencia callejera y ha florecido el trabajo más antiguo.